Ya no hay duda, o al menos eso espero, de que el cambio climático es el mayor reto que tenemos como especie. ¿Qué puede hacer la ciencia para dar respuesta a este problema? ¿En qué están trabajando los científicos? Moléculas verdes, hidrógeno. Hoy hablamos con 3 expertos para tratar de entenderlo. Abelino, Pilar, Rafael, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos el difícil reto de tratar de explicar, yo creo, uno de los grandes temas hoy sociales, que es el rol que juega la ciencia, el rol que juega la investigación, el rol que juega el I+D en general, en dar solución a los grandes temas que tenemos por delante, pero muy específicamente a uno, que es el que centra vuestra atención, que es el reto de la energía, el reto de luchar contra el cambio climático, el reto de luchar por una transición en verde que creo que casi todos estamos de acuerdo en defender. Así que, si queréis, partiendo de lo más general, a veces tenemos esta sensación, lo hablábamos con Abelino, del pensamiento mágico, de que la ciencia va a solucionar todos nuestros problemas. Este problema en concreto que tenemos, ¿crees que la ciencia va a solucionarlo? ¿Qué se está haciendo hoy desde el ámbito del I+D y de la ciencia por dar freno a este problemón que tenemos como especie? Bien, si miramos hacia atrás vemos que normalmente el género humano, desde el Homo sapiens, hemos ido generando problemas, hemos ido buscando soluciones, generando problemas, y la ciencia ha ido buscando soluciones a esos problemas. Eso ha sido así a lo largo de la historia. No hay más que mirar que la población hemos aumentado enormemente porque hemos sido capaces de curar enfermedades, porque hemos sido capaces de alimentarlas, descubriendo la síntesis del amoníaco, por ejemplo. Hemos sido capaces de movernos y pasar de lo que era la tracción animal a una tracción mecánica, y todo esto ha ido creando problemas, por ejemplo, medioambientales, las ciudades con smoke. Bueno, pues ahí se inventaron, vino una solución, se inventaron catalizadores para eliminar los hidrocarburos que desprendíamos en los vehículos, el óxido de nitrógeno. Todo esto han sido soluciones que se han ido buscando, ¿no? Y que se han encontrado. Hoy en día el reto es tremendo. El reto es tremendo, que es evitar aumentar las emisiones de CO2, es decir, emisión neutra de CO2. Bueno, para eso tenemos que pensar que en estos momentos estamos utilizando aproximadamente unos 4.500 millones de toneladas de petróleo, unas 8.000 de carbón, 8.000 millones de carbón, y después de gas, pues el equivalente en petróleo sería más o menos la mitad, un poco menos de lo del petróleo. Todo esto es una cantidad de energía enorme. Es una cantidad de energía enorme. Tenemos claro que lo tenemos que sustituir con energías renovables, pero a partir de esas energías renovables tenemos que ser capaces no solamente de producir electricidad, sino también la movilidad que en estos momentos tenemos. Es una tarea muy difícil, por las cantidades que estamos hablando y por el tiempo. Termodinámicamente tenemos claro que tenemos que ir a emisiones netas cero. El problema es el tiempo que necesitamos para desarrollar tecnologías, para desarrollarlas a un nivel lo suficiente para poder dar la solución a este problema. El tiempo y la financiación de todo esto, que entraremos luego en ella. Pilar, tú que has tenido también por tus roles en el pasado una visión muy general de la ciencia y no solamente en estos ámbitos, ¿cómo crees que hoy los objetivos, la Agenda 2030, muy concretamente, la Agenda 2030 tiene objetivos de todo tipo, ¿no? Pero los medioambientales están afectando hoy el I+D y los proyectos concretos en los que está investigando? ¿Está condicionando, está centrando esfuerzos en el mundo de la investigación científica? La verdad es que lo que acaba de comentar Abelino es una realidad. O sea, la transición energética es una de las cosas más importantes que ahora mismo tenemos entre manos en el tema del sector de la energía. Y realmente el corazón de esa transición energética son las energías renovables. Sí, como ya teníamos de antes la energía eólica, la energía solar, ahora hay otras como la hidroeléctrica o como otras como la geotérmica, por ejemplo, y a esas hay que sumarle la generación de hidrógeno verde.
todo eso se requiere una financiación, todo eso se requiere una investigación, desarrollo e innovación. Esta investigación y desarrollo e innovación existe una serie de estrategias, de planes, por ejemplo, en España tenemos el España Verde, que es uno de los planes importantes de estrategias con una serie de acciones para llevar a cabo este plan. En Europa está también el Pacto Verde de Europa, en el que se pretende llegar a las emisiones cero, no cero totalmente, sino que nosotros tengamos lo que se llama la neutralidad climática para el 2050. O sea, son planes y estrategias de investigación a largo plazo, de tal manera que cuando lleguemos a ese 2050 nosotros generemos la misma cantidad de CO2 que requieren los árboles y que requieren los bosques para ellos alimentarse. Entonces, ese es un reto fundamental que está combinado la transición energética con la investigación, el desarrollo y la innovación. El reto yo creo que es cada vez más conocido y asumido, pero en las soluciones hay como muchos frentes abiertos. Me gustaría que nos contaras algunos de estos frentes en los que estamos trabajando, moléculas verdes, hidrógeno verde, biocombustibles. ¿En qué frentes concretos está hoy la ciencia avanzando, planteando respuestas a este reto que yo creo que todos conocemos? Sí, yo creo que Pilar y Avelino lo han planteado muy bien, que es un tema de una cantidad enorme de energía que es la que mueve el mundo. Hoy en día el mundo es la energía que lo mueve, ¿no? Entonces, históricamente siempre ha habido transiciones energéticas, esta no es la primera. Se empezó con la biomasa, luego el carbón, la revolución industrial, luego el petróleo, luego el gas, y siempre ha habido un periodo que puede variar entre 50 y 60 años en los cuales se ha ido realizando esa transición, y cada fuente de energía mantenía una cuota de participación en el mix energético. ¿Qué nos pasa ahora mismo? Ahora mismo el tema de la eliminación del CO2 de la atmósfera plantea un reto tecnológico brutal, en mi opinión, y no hay una solución clara que digamos vamos a pasar del gas a otra cosa. Ahora mismo hay varias soluciones, cada una con su participación, con sus ventajas, sus inconvenientes, pero básicamente estamos planteando lo que llamamos moléculas verdes, ¿no? Al final estamos hablando de biocombustibles avanzados, estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando de e-fuels, de electrocombustibles, por supuesto energía renovable. Y todo esto plantea un escenario que como comentábamos antes un poco, es como si todos fueran lenguas que vienen del latín. Yo hablo inglés, yo hablo francés, yo hablo español, yo hablo italiano. Más o menos nos entendemos, pero hace falta un traductor, alguien que de alguna forma ponga en contacto esos mundos. Yo creo que ahora mismo la I+D es esa herramienta que puede permitir conectar estas diferentes soluciones y realmente solucionar el problema que ahora mismo tan grande que afecta a toda la sociedad. No es un tema solo de la industria, de la academia, de los países, es un tema mundial, de toda la sociedad de los que vivimos en este planeta. Ahora os preguntaré, porque me interesa, ¿no? De todos estos vectores, ¿cuál veis más cercano en el tiempo? ¿Cuál creéis que puede tener un impacto mayor? ¿Cuál veis que puede ser el protagonista de esta energía del futuro, ¿no? Que es uno de estos temas que siempre hablamos? Pero me interesaba hacer foco en algo que decía Pilar antes, ¿no? Que es lo de financiar la investigación, financiar la ciencia en este tipo de ámbitos. Hablabas de planes, hablabas del Plan de Gobierno de España, un plan muy alineado, como no puede ser de otra manera, con el Plan Europeo, sí, y con algunas de las grandes tendencias también en los Estados Unidos que tienen que ver con este Green Deal, ¿no? que a veces decimos. Un Green Deal a veces muy centrado en la industria, también en los emprendedores, también en los innovadores, pero no sé en la ciencia. ¿Cómo crees que la ciencia que da respuesta a estos retos climáticos es más fácil de financiar que otras investigaciones? ¿Hoy está suficientemente financiada la investigación en estas áreas? La verdad es que la investigación se debe financiar sí o sí, sea en el plan energético como cualquier otra investigación, en medicina, en medio ambiente, en cualquier otro ámbito, ¿no? Siempre se debe financiar. ¿Suficiente? Yo creo que nunca es suficiente, porque como comentaba Avelino, nosotros somos especialistas, el ser humano, en plantear una serie de soluciones que son beneficios para el ser humano, o sea, porque no hay que olvidar que este tema de la energía, pues la tecnología y la industria siempre ha velado por el bienestar de todos los seres humanos, pues dándoles energía, dándoles determinados gases, etcétera, y que llegue a todos los ciudadanos, y también por el medio ambiente. Pero
en algunas ocasiones nos hemos olvidado, por ejemplo, del tema del medio ambiente. Entonces, somos especialistas en arreglar algunas cosas y en estropear otras, con lo cual siempre hay un constante manejo de problemas que hay que tratar de solucionar. Y para eso hay que investigar y para eso se necesita la financiación. Ojalá fuera suficiente para toda la investigación que se quiere desarrollar, a veces no es suficiente, pero yo creo que hay que seguir invirtiendo. Y no solamente invirtiendo económicamente en los planes de investigación y desarrollo que tiene el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología o distintas estrategias, la transición ecológica, las transiciones energéticas, etcétera, sino también un poco la combinación de esa investigación con empresas que son las que saben en parte cuáles son los problemas que se están derivando en general en nuestra sociedad y cómo podemos aportarlo con la investigación y el desarrollo y nueva ciencia. Es muy interesante también, decías, ¿no?, el rol de las empresas aquí representadas. Yo creo que muchas veces no contamos lo suficiente que las empresas también hacen ciencia, ¿no? Y en estas áreas. ¿Cuál es vuestra visión en concreto? Bueno, efectivamente las empresas hacen ciencia y siempre me ha gustado pensar que hacemos ciencia con el mismo rigor que la academia, lo único que nosotros la hacemos pues para unos objetivos que son los de la empresa. En el caso concreto de CEPSA, ¿no?, que es lo que yo conozco, CEPSA, como sabéis, está ahora mismo metida en un movimiento, una estrategia que se llama Positive Motion, para ser líderes en producción de energía sostenible. Esto, por una empresa que viene de donde viene, es una transformación radical, ¿no? O sea, estamos cambiando absolutamente todas las estructuras de la empresa. Y ahí, cuando se empezó el plan, se empezó a generar y a ver cómo iba a ser la estrategia, se llamó la I+D. O sea, la I+D hemos estado participando y yo creo que es un área fundamental. ¿Qué pasa con este, como decía antes? Nosotros tenemos capacidades en investigación, hemos desarrollado tecnología, la tenemos funcionando. Pero, como digo, el problema es tan grande y requiere tantos recursos, y no solo de nuestra compañía, sino de otras compañías. Hoy mismo ves en la prensa que hay montones de alianzas, de MOUs, o sea, las compañías están buscando formas de abordar los temas, ¿no? Entonces, estamos aplicando básicamente buscar otras tecnologías que no tenemos y para eso estamos utilizando diferentes fuentes. Estamos utilizando la academia, ¿no?, que siempre hemos trabajado con ellos, centros tecnológicos, diferentes soluciones de Open Innovation, New Venture, en fin, hay un abanico tremendo y yo creo que el papel de la I+D en la industria ha subido más, si cabe, en industrias energéticas, que tradicionalmente era un sector, si quieres, un poco maduro, por decirlo de alguna forma. Ahora mismo hay un movimiento muy importante para potenciar la I+D porque realmente las soluciones están por hacer, o sea, hay soluciones tecnológicas, pero son tecnologías nuevas que requieren una moderación y como comentaban Pilar y Avelino, tenemos un tiempo muy limitado. CEPSA, por ejemplo, y otras compañías, pero CEPSA tiene unos objetivos muy ambiciosos de descarbonización para el 2030. El 2030 es, en el mundo de la tecnología, es pasado mañana. Pero tenemos esos retos y la compañía está absolutamente comprometida con esos objetivos. Con lo cual, lo que tenemos que es buscar todos los registros, todos los resortes para conseguir cumplir esos objetivos. Hablabas de tiempo, que lo sacaba también al principio Avelino, ¿no? La ciencia necesita tiempo y los tiempos de la ciencia muchas veces no son los de la industria, no son los de los consumidores y quizás uno de los ejemplos más palmarios que tenemos ahora es con las nuevas fuentes de energía, con los vectores energéticos, que el hidrógeno es un vector energético, no una energía, y este revuelo que todos tenemos con el hidrógeno, mucho tiempo hablando de hidrógeno, nosotros mismos, ¿no?, cientos de artículos sobre hidrógeno. ¿Cómo ves esta evolución en el tiempo? Yo creo que tú estarás también de acuerdo que hidrógeno desde luego que sí, pero a lo mejor no solo hidrógeno. ¿Qué vectores ves que van a conducir esta nueva energía desde tu visión? Yo sé que es complicado tener bola de cristal, sí, pero ¿hacia dónde ves que vamos? Si empezamos desde el principio, lo que tenemos que utilizar son las fuentes renovables de energía, ¿no? Y ahí tenemos fundamentalmente solar, eólica y agua, vamos a llamar, y la biomasa, que al final proviene también del sol, agua, etc. Hay un punto interesante para mí, que es que, y antes lo comentábamos sobre la ciencia básica o más básica y la más aplicada cuando ya nos corre prisa, imaginaros las placas fotovoltaicas. Alguien que estaba investigando, que estaban investigando
hace 30 años o 40 años en placas fotovoltaicas. Estaba bien, pero casi una curiosidad y casi a nivel fundamental, con lo cual las financiaciones que hablabais entraban dentro de la parte más fundamental, que siempre son más limitadas. En estos momentos es corre ya, aumentar la eficiencia en las fotovoltaicas. Si no hemos desarrollado ese conocimiento, no hemos invertido a lo largo del tiempo con intensidad suficiente, ahora no tenemos mucho de lo que echar mano. En este caso tenemos, ¿no? En este caso afortunadamente tenemos, y se ve una evolución fantástica. Bueno, lo que decías en concreto es ¿qué es lo que produciremos a partir de estas fuentes primarias, ¿no? Pues produciremos electricidad. Y con la biomasa nos da más posibilidades. Con la biomasa podemos producir combustibles. Podemos producir, si queremos, también hidrógeno, ¿vale? Pero las otras electricidad. Entonces va a ser fundamental todos los procesos que se utilizan en la actualidad, ver cuántos de ellos los podemos electrificar, porque eso sería energéticamente lo más eficiente, directamente la electricidad aplicarlo ahí. Pero eso no será suficiente, y entonces entran las moléculas que tú hablabas antes. ¿Por qué? Porque la electricidad no se produce a partir de fuentes renovables de una manera continua. La demanda de la industria sí es continua. Entonces tendremos que almacenar esa energía. ¿Y cómo la podemos almacenar? Bueno, desde el punto de vista químico, yo soy químico, claro, digo que con moléculas, moléculas químicas. El hidrógeno es una de ellas, pero tenemos otras moléculas. Fijaros, hasta ahora, ¿dónde teníamos mayor densidad de energía? En los hidrocarburos. ¿Y los hidrocarburos cómo se habían formado? Bueno, de la biomasa o de los animales, ¿no?, que murieron. ¿De dónde provenía todo eso? Provenía del CO2, CO2 del aire, luz y agua. Bueno, pues en estos momentos, si necesitamos hidrocarburos para transportar, por ejemplo, o necesitamos metanol, todo esto lo podemos hacer también. ¿A partir de qué? Del CO2 y del hidrógeno del agua. Luego tenemos que contemplar los e-fuels, que decía Rafael, como una posibilidad. CO2, hidrógeno, verde, por supuesto, y podemos fabricar hidrocarburos si queremos. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, en estos momentos, aunque hablen de utilización de hidrógeno para aviones, bueno, pensar en ir a Nueva York con hidrógeno no es fácil. Con combustibles líquidos sí. ¿Y esos combustibles líquidos de dónde los podemos obtener? Para combustibles líquidos necesitamos carbono y necesitamos hidrógeno. ¿Dónde está ese carbono y hidrógeno? En el CO2, en la biomasa y en el agua. Luego ya está, a partir de la biomasa podremos obtener el jet fuel, ¿no? A partir del CO2 podremos obtener el jet fuel, y para eso lo que necesitamos es investigación y tecnología, ¿vale? Entonces, el hidrógeno es una, pero las otras que hemos comentado, la biomasa y los combustibles sintéticos, es otra. La electricidad, por supuesto, encima de todo esto. Investigación y tecnología, que aún hemos tocado tecnología que yo creo que también es interesante, ¿no? O innovación. A mí, me contaron una vez una frase que me pareció brillante, ¿no? Dice, al final la ciencia y la investigación va de convertir el dinero en conocimiento, y la innovación va de convertir ese conocimiento otra vez en dinero, ¿no? O respuestas a los problemas concretos. Los retos que tiene trasladar estos modelos de ciencia al día a día, ¿no? Yéndonos al hidrógeno, yéndonos a los biocombustibles, a lo que queráis. Cómo la tecnología también puede ayudar a llevar estos modelos al día a día, ¿no? Hacer el viaje de vuelta, ¿no? La ciencia nos ha hecho el viaje de ida, ver lo que se puede hacer. Ahora, ¿cómo democratizamos este uso? ¿Cómo ves este rol que juega la tecnología? Antes hemos comentado el tema del tiempo y efectivamente la investigación requiere su tiempo. ¿Qué estamos haciendo en CEPSA para un poco cambiar ese modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que estamos siguiendo de innovación? Nosotros tenemos un modelo que se llama One Pot Innovation. One Pot Innovation quiere decir que la investigación sale de su área y se mete en todos los otros áreas de la compañía. ¿Por qué? Porque
hemos visto, hemos comentado que hay muchas tecnologías, ¿no? Y que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, si tú tienes unos recursos limitados, porque como hablábamos antes, Pilar, o sea, las empresas financian mucha investigación, yo creo que es donde más se financia la investigación, ¿no? Pero tú necesitas esos recursos dedicarlos a las soluciones que realmente tengan un porcentaje alto de ser un éxito, ¿no? Entonces, para eso necesitas la tecnología, conocerla, saber sus ventajas y inconvenientes, pero también necesitas la logística de esas materias primas. Necesitas temas a veces incluso normativos, ¿no? Porque hay una regulación europea, sobre todo en todos los temas, ¿no? Pero en el tema de hidrógeno, en el tema de combustibles de transporte, de aviación, marítima, o sea, hay una normativa que hay que entender y que hay que interpretar y que te puede restringir o te puede direccionar tus líneas de investigación. Tienes que saber los temas, por ejemplo, constructivos. O sea, al final todo eso acaba en un proyecto que lo tienes que construir, que tiene unos retos, que tiene unas... no sé cómo decirte, si al final tienes que hacer un reactor de 200 metros de alto, pues es algo que tienes que manejar, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es abordando todos esos temas de manera conjunta, ¿no? En grupos interdisciplinares dentro de la compañía, de forma que si encontramos una restricción o un problema, sale muy rápidamente en el proceso, y no cuando ya llevas 2 años o 3 años trabajando, que has perdido ese tiempo, ¿no? Y esa es la forma en que estamos trabajando. Eso nos ha permitido que ya estamos suministrando, por ejemplo, biocombustible y otros productos renovables al mercado en un tiempo prácticamente récord, porque hemos analizado no solo la tecnología, no solo la investigación, sino todos los otros requisitos que son necesarios para que realmente un proyecto se lleve a cabo y tenga éxito. No sé, Pilar, como veis también vosotros desde la ciencia, ¿no? La solución a estos retos, ¿no? Los efectos secundarios que tienen todo este tipo de cosas, que por supuesto, como casi cualquier cosa los tiene, ¿no? Al final la electrificación necesita baterías, las baterías necesitan materias primas y esas materias primas son escasas. Por poner uno, ¿no? Pero hay montones de retos y de derivadas en que no sé si la ciencia también está trabajando en esos retos. Claro, claro. O sea, la verdad es que la industria y la vida en general plantea una serie de problemas que hay que solucionarlo y tenemos unos retos para tratar de solucionarlo. En el caso de la energía, pues está claro que las renovables tienen, como he dicho antes, es el corazón de la transición ecológica, son las renovables, pero además tenemos pues, otros medios, como por ejemplo es el desarrollo y la producción de hidrógeno verde, que es lo que pretendemos, ¿no? Porque el hidrógeno, como ha dicho Avelino, pues está unido a muchas cosas, además no solamente está en el agua, sino que tenemos unido a muchos hidrocarburos y hay que separarlos de esos hidrocarburos. Separarlos de esos hidrocarburos requiere una energía. Tienes que hacer, o simplemente, aunque tengas solo el agua y no quieras separarlo de otros hidrocarburos, simplemente en el agua, cuando tú quieres producir el hidrógeno, requiere una energía. Entonces, claro, eso es un problema que tienes que solventar, porque si tú quieres el hidrógeno para producir energía, pero para producir ese hidrógeno necesitas energía, pues estás en una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues coger el hidrógeno verde e investigar sobre él y trabajar sobre él para que sea muy eficiente la producción. Lo que tenemos que hacer es una electrólisis en la cual nosotros utilicemos la energía con energías renovables para que sigamos en ese ciclo ecológico y de sostenibilidad. Entonces, esos son pequeños retos que tenemos que continuar dentro de la investigación. Los biocombustibles que comentaba Rafael, pues es que no se pueden abandonar. No solamente esto va a ser hidrógeno, es que los biocombustibles todavía se van a necesitar porque hay muchas zonas y hay muchas partes de la industria que requieren y que todavía están expulsando muchísimo CO2 que podríamos utilizar los biocombustibles para ellos o algunos sectores, como ha dicho Rafael, que no se alcanza todavía con la electricidad, que sería lo ideal, ¿no? La electrificación, pero todavía no se alcanza. Tú no puedes a un barco marítimo y tal ponerle esa electrificación, tienes que utilizarlo de otra manera, o un avión, como acababas de comentar. Es decir, todavía se necesitan los biocombustibles y hoy en día los biocombustibles han ido mejorando muchísimo y en un tiempo récord, así rápido ha sido. Parece un poquitito de ciencia ficción, pero ahora comentábamos ahí, antes de entrar en el plató, que los biocombustibles ahora se están produciendo con cosas que son un poco inverosímiles, de tal manera que antes pues necesitabas que la biomasa, los bosques, hacer plantaciones, etcétera, etcétera. Ahora realmente, o sea, con microalgas o con algas o
o con incluso desperdicios de comida que esté caducada, con el aceite de freír que nosotros tiramos, se pueden producir estos biocombustibles. O sea, parece un poquito de ciencia ficción, de películas que hemos visto que hace unos años que parecían ciencia ficción, pero que están aquí cerca, y que eso es fundamental para seguir investigando y trabajando para ser mucho más eficientes en esa forma de energía y alcanzar esos sectores. Entrabas en el tema de los residuos y ahí vamos a entroncar con uno de los temas de moda, que es el de la circularidad, ¿no? El de cómo la circularidad puede ser también un vector en este avance. Lo estamos viendo ya, por ejemplo, en transporte público, en algunos ayuntamientos, aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Como es una de las cosas que se está pensando, cómo utilizar los residuos en esa generación. Pero ¿cómo veis, Abelino, cómo ves desde este punto de vista de la ciencia la circularidad en general, no solamente con los residuos, ¿no? Ese concepto cada vez más presente de la circularidad? Sí, bueno, estamos en ello. Yo diría que lo primero de todo sería ser posible no generar residuos. Ahí estaría el secreto. Dentro del campo de la química, pues para eso intentamos diseñar catalizadores, para que si quieres obtener la molécula AB y la haces a partir de A y a partir de B, solo obtengas la AB y no obtengas otra. No hay residuo. Pero si hay residuo, lo que tenemos que hacer es de nuevo aprovechar esto de manera circular para volver a arrancarlo. Imaginémonos, por ejemplo, en movilidad, baterías de coches. Claro, decíamos antes que había como 3.000 o 3.500 millones de automóviles. Imaginaros que todos estos los tuviéramos que hacer funcionar con pilas. No tenemos suficientes minerales, metales para poder hacer esto. Nos va a causar problemas. Estamos obligados a reciclar. Lo mismo en el caso de los polímeros, por ejemplo. En el caso de los polímeros se están haciendo grandes investigaciones en estos momentos, primero en lo ideal, que sería el polímero, romperlo de nuevo en los monómeros que lo has formado, con lo cual lo podrías reutilizar directamente. Y si no, al menos poderlo reutilizar en otros compuestos, en otras materias que las puedas utilizar en otros procesos. Volverlo al sistema de nuevo y volverlo de manera continua. Esto hace años ya que se está llevando, y dentro de lo que se hablaba la química verde, uno de los principios era, primero, evitar residuos, segundo, reciclar. En estos momentos obligado. Vosotros, que es como empresa también muy vinculada al mundo de la química, que supone también en este entorno de la química verde la circularidad dentro de los proyectos de I+D en los que estáis trabajando. Bueno, la circularidad es una de las líneas de investigación que tenemos en CEPSA. Nosotros tenemos biocombustibles de segunda, tercera generación, hidrógeno verde, descarbonización y economía circular. Son dentro de la estrategia. Entonces, economía circular, ahí básicamente estamos trabajando en nuestros propios residuos. Tenemos un objetivo de reducir el 50% nuestra generación de residuos, que es un objetivo. El mejor residuo es el que no se produce. No gastas dinero en tratarlo. Tenemos un objetivo también de que el 15% de nuestra materia prima sea circular, y ahí estamos haciendo trabajos muy interesantes, porque en línea con lo que comentaban Pilar y Abelino, yo voy a poner el ejemplo de los plásticos, ¿no? Los plásticos, la petroquímica, por centrar un poco, la petroquímica más o menos consume como el 10-12% de las 4.000 millones de toneladas de petróleo que se generan en el mundo, ¿no? Y aunque y es una parte fundamental, o sea, todo lo que tenemos aquí en este plató, muchas cosas, hay algo petroquímico que está en toda la sociedad, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, es un área en la cual, aunque hay biopetroquímica, el petróleo sigue siendo una de las fuentes de materia prima menos fácil o que menos se debe sustituir, ¿no? Entonces, claro, ahí es la no generación, y segundo es el tema de plásticos, el reciclado de plástico. Como materia prima o a partir de los propios plásticos. En España, que nos solemos castigar mucho, España está a la cabeza de Europa en recuperación de plástico. Estamos, me parece que detrás de Alemania reciclamos del orden de 13 kilos por persona, habitante, año. Y ahí, y aunque estamos bien,
realmente se recicla como aproximadamente el 43% de los plásticos que generamos. Hay un 57% que parte se valoriza energéticamente, lo cual no es muy conveniente porque no entra, lo sacas de la cadena, digamos, y el resto pues va a vertedero. Entonces nosotros lo que hemos lanzado una línea de investigación muy potente y llevamos ya tiempo y con resultados que están ya, o sea, ya estamos produciendo algunos productos basados en esos plásticos reciclados, el reciclo químico. Los plásticos se reciclan o bien mecánicamente, que es básicamente separarlos y luego meterlos otra vez en la cadena, o a raíz de los plásticos más, lo que llaman el rechazo, la parte que no se puede reciclar mecánicamente, hacer una serie de procesos químicos para conseguir un producto que sea algo que se pueda meter otra vez en la cadena de producción. Y esa es el área donde nosotros estamos trabajando y además creemos que es fundamental para que la petroquímica, que es un área crítica para la sociedad, siga teniendo una viabilidad mientras no se encuentren soluciones realmente efectivas para cambiar la materia prima de petróleo a otra. Para terminar, yo creo que para acabar en tono optimista, ¿cómo de optimistas, Pilar, podemos ser con el avance de la ciencia en todos estos ejes, moléculas verdes, circularidad, para dar respuesta a este gran problema que tenemos? Siempre teniendo en cuenta que tenemos que ser pacientes, que decía Avelino, ¿no? El tiempo es un factor fundamental. Bueno, pues yo soy bastante positiva, o sea, yo en general creo que hay mucho optimismo, hay mucha parte positiva en la que nos tenemos que basar. Y bueno, es una cosa fundamental, no solamente, y perdona que te comente, el reciclado de los plásticos es fundamental porque no podemos acabar con todo lo que tenemos ahora mismo, por donde mires tenemos plásticos, no podemos acabar con ello, pero también la reutilización, que no se ha mencionado, y para la reutilización necesitamos también la concienciación de todos los ciudadanos. O sea, no solamente es la ciencia y la investigación, podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano, las empresas pueden ayudarnos, el gobierno puede ayudarnos, pero además tenemos que contar con el resto de los ciudadanos y concienciarles de que estamos en un país, o sea, en un planeta que es nuestro, es como nuestra casa y la tenemos que cuidar. Y la tenemos que cuidar con esto que decía Avelino, el mejor residuo es el que no se produce, vamos a intentarlo. Educarles en que hay que respetar el medio ambiente, todo eso es parte de una ciencia que debemos transmitirle a los que vienen por debajo, ¿no? ¿Para qué? Pues para mejorar nuestro planeta, para mejorar nuestras condiciones y tener una vida mucho mejor para todos. Entonces, yo estoy esperanzada, creo que entre la empresa, la universidad, los gobiernos, etcétera, estamos en un buen camino, en una transición energética y ecológica fundamental, pero tenemos que echar una manita y enseñar a los que están debajo para que ellos sigan nuestros pasos. Pues yo creo que nos quedamos con este mensaje casi parafraseando la conocidísima cita de Kennedy, ¿no? No solamente preguntes qué puede hacer la ciencia por el planeta, pregúntate qué puedes hacer tú, ¿no? Pues la ciencia hará muchas cosas, pero todos tenemos cosas que hacer. Avelino, Pilar, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y mucho ánimo con vuestros retos por delante. Ahí estamos. Gracias. Gracias.